buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Muchas gracias a todos aquellos que se encuentran conectados, ya estamos leyendo sus saludos desde los distintos estados de nuestro país, vemos que están de Guadalajara, de Guerrero, Chilpancingo, de la Ciudad de México, de Oaxaca. Pues en todos los estados que nos están escuchando les agradecemos su presencia aquí. También pues a los países de América Latina que nos escuchan, sabemos que están desde Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, nos han estado escuchando, pues muchas gracias por continuar en esta transmisión de nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Y hoy vamos a tener la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma, La educación entre los mexicas. Y para darle la palabra y presentar a nuestro académico, voy a dejarle los micrófonos al doctor Rodrigo Martínez Barax, secretario de nuestra academia. Muchas gracias, Yasmín. Pues es un gran honor para mí a poder participar, aunque sea como presentador. Javier García Diego, nuestro director, no pudo estar con nosotros. Josefina Zoraida Vázquez, la también coordinadora de este ciclo de Historia de la Educación del siglo XX, no puede conectarse bien a través de la computadora, de tal modo que a mí me toca presentar esta conferencia de hoy, martes 6 de abril, de Eduardo Matos Moctezuma, La educación entre los mexicas, que tiene pues un lugar muy especial en este ciclo. Ya lo conocen ustedes, de Historia de la Educación en el siglo XX, magnífico, que sí toca el siglo XX, pero también el XIX y también los antecedentes coloniales y prehispánicos, y aquí está precisamente la conferencia de Eduardo Matos. Estaba pensando qué decir sobre Eduardo, ya es mucho lo que se puede decir, pero Yasmín Jimeno, nuestra secretaria administrativa, me mandó una semblanza que me pareció pues bastante buena. Yo creo que dice mucho de lo que se debe de decir sobre Eduardo Matos Moctezuma. Leo lo que me mandaron. Es arqueólogo y antropólogo, profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director del Departamento de Monumentos Prehispánicos, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde fundó la maestría en arqueología. Presidió durante un año el Consejo de Arqueología. Ha dirigido el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor, que fundó. Asimismo, dirigió el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Además, ha impartido cátedra en muy variadas instituciones superiores de México, los Estados Unidos, Francia y España. Es miembro de numerosas instituciones académicas, como el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, nuestra academia donde ocupa el sillón número 14 desde 1998. Me salto algunas membresías. Continúo desde sus inicios en los trabajos de campo, participó en los equipos que exploraban los sitios de Comalcalco, Bonampak, Tepeapulco, Tlatelolco, Teotihuacán, Totemihuacán, Malpaso y Cholula. Él mismo encabezó las excavaciones de Tula y Tenochtitlan, ciudades ambas que investigó con equipos interdisciplinarios a partir de los años 70. Fue director del proyecto especial Teotihuacán, con importantes exploraciones en la Pirámide del Sol y la Ventilla, y lideró la construcción del Museo de la Cultura Teotihuacana. De manera muy especial, destaca el proyecto Templo Mayor, que comenzó en 1978 bajo el auspicio de la Presidencia de la República, el INAH y la Fundación Jenkins. Es autor de más de 40 libros, coordinador de 25 obras colectivas. Ha escrito más de 500 capítulos, artículos y notas, además de 60 prólogos, introducciones y presentaciones, y publicado más de 40 guías y catálogos de exposiciones. Es un trabajo prodigioso.
Estos trabajos han aparecido en 38 lenguas distintas. En el ámbito de la divulgación científica, ha dictado más de 1000 conferencias en foros, tanto de México como del extranjero, ahora potenciadas por nuestros medios electrónicos. Felizmente, Eduardo tiene cada vez más seguidores, fans, como estábamos comentando hace un momento. Además de ser curador de exitosas exposiciones temporales, entre ellas los dioses del templo, los dioses del México antiguo, descubridores del pasado en Mesoamérica, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, 6 ciudades de Mesoamérica, en el Museo Nacional de Antropología, además de Moctezuma's México, en Denver, y Aztecs, en la capital inglesa. El doctor Matos ha sido merecedor de 3 condecoraciones del gobierno francés: las Palmas Académicas, la Orden de Letras, y esas, si quieren, pues me las salto, para comentar, pues leerles lo que yo quise escribirles al final. El 11 de diciembre de 2020 comenzamos a celebrar con él sus primeros 80 años, muy bien vividos y fructíferos, muy benéficos, pues junto con Miguel León Portilla le dio al México prehispánico, León Portilla con los textos en náhuatl, Matos Moctezuma con los restos arqueológicos, le dio al México prehispánico el lugar que merece en la conciencia nacional, ajenos ambos a cualquier patrioterismo, sino dando el ejemplo de la mayor excelencia académica, que es orgullo del país. Y en la conferencia que vamos a oír ahora sobre la educación entre los mexicas, tema nodal, el de la educación en nuestra historia, y también en la propia educación de los mexicas, vemos otra característica que debe destacarse en la obra de Eduardo Matos Moctezuma, que como arqueólogo no es un arqueólogo que solo sabe de piedras, sino que lee muy cuidadosamente las fuentes históricas, los libros modernos de historia. Es un historiador completo que toma a los restos arqueológicos y a los documentos históricos como fuentes que caen bajo la mirada del historiador, y eso es lo que vamos a ver ahora en la conferencia que nos va a dar. Muchas gracias, Eduardo, y nuevamente muchas felicidades por tus felices 80 años. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla y primero agradecimientos obligados, 2 de ellos. Primero, a las palabras que acaba de decir mi amigo, colega, Rodrigo Martínez Barax. Realmente agradezco sus palabras y que haya dado parte de mi currícula y demás. Y también, claro, a la doctora Josefina Vázquez y a don Javier García Diego. Este último, como ya se comentó, pues es el presidente, el director de la Academia Mexicana de la Historia. Ellos son los que organizaron este ciclo y me invitaron a participar. El tema que hoy voy a tratar, precisamente, y como lo decía Rodrigo, está basado fundamentalmente en las fuentes escritas. Y aquí quiero hacer un comentario. Precisamente los arqueólogos que nos dedicamos a los últimos momentos prehispánicos y principios de la colonia, debemos partir para nuestros estudios de 2 fuentes del conocimiento que son esenciales. Por un lado, la arqueología, ¿verdad? Conocer los vestigios arqueológicos que nos permiten ver la obra del hombre, y también de las fuentes escritas, fuentes que afortunadamente algunas de ellas fueron hechas, elaboradas, escritas por personas que fueron testigos, en ocasiones testigos presenciales de los acontecimientos, como es el caso de la conquista, con Bernal Díaz, como Hernán Cortés, como los 2 Tapia, en fin,
y otros más, ¿no? Y los frailes, por ejemplo. Y precisamente entre los frailes contamos con una información realmente maravillosa, como es la de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Hay más frailes que se dedicaron a relatar lo que era aquellas sociedades ya para ese momento conquistadas militarmente, pero tenían acá a su cargo el llevar a cabo lo que era la evangelización, o sea, lo que algún autor ha llamado la conquista espiritual, ¿no? Y eso, como he dicho, siempre he considerado que esa conquista fue más ardua, más difícil que la primera, ¿no? En la primera, en la militar, bueno, hay enfrentamiento de fuerzas, en fin, ¿verdad? Alguien saldrá victorioso, alguien saldrá vencido, pero el hecho es que terminada, pues trae una serie de consecuencias y sobre todo tremendas para el vencido. Pero la conquista espiritual, el tratar de inculcar a pueblos que tenían ya sus viejas tradiciones de muchos años atrás, a veces milenios, ¿verdad? Para tratar de convertirlos a un nuevo orden, tanto económico, político, social, religioso, pues no era tarea fácil, ¿no? Entonces, pues, gentes como Bernardino de Sahagún, como Fray Diego Durán, en fin, son muchos, no voy a mencionarlos a todos, pero los documentos que ellos elaboraron en el siglo XVI principalmente nos son de un valor impresionante. Entonces allí podemos documentarnos, además con un valor agregado, y es que por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún contó con toda una serie de indígenas que lo informaban, los famosos informantes de Sahagún, que le iban platicando, le iban dando la información que él también recababa para poder transmitirnos todo aquello que el indígena le platicaba. Entonces, es así como nos ha quedado pues esa maravillosa obra, ¿verdad? Que es hoy pues motivo realmente de o base de un conocimiento que nos permite adentrarnos en el pensamiento indígena, no solo en su pensamiento, en sus obras, en su vida cotidiana inclusive, ¿no? Podemos entrar, por decir así, hasta el interior de las casas de en este caso, de los mexicas, ¿no? Entonces, esto pues es muy, muy interesante, muy importante, como decía, porque para el tema que hoy voy a tratar para ustedes, voy a partir del momento del nacimiento de la niña o del niño mexica, ¿no? Esto es importante porque así como en nuestra sociedad actualmente hay una serie pues de prácticas, de creencias en relación al nacimiento de los niños, ¿verdad? También la había en el México antiguo y de manera particular en el grupo que estamos viendo, el mexica. Entonces, y no se espanten de que digo así como lo hubo en el México antiguo, ahora también lo tenemos. Nosotros tenemos una serie de pensamientos relacionados con el nacimiento. Tan solo voy a comentarles uno que es, por ejemplo, si le vamos a hacer el regalo a la amiga que acaba de parir, pues por lo general tiene que ser, si es varón, tiene que ser de color azul.
y si es niña, color rosa. O sea, ya estamos identificando ahí con nuestros obsequios a los recién nacidos, ¿no? ¿Por qué esos colores? Bueno, ya eso sería motivo de otra larga charla. Pero en el mundo mexica, precisamente el nacimiento era un momento importantísimo en el cual había una comadrona, una mujer especializada en atender partos. Y esta mujer se hacía cargo de la futura madre, ¿verdad? La aconsejaba, tenía cuidado de ella y tenían una habilidad enorme estas comadronas, ¿no? Eh, Podían inclusive, por ejemplo, si sentían que el niño venía volteado o lo que fuera, podían ellas ayudar a que tuvieran un buen parto. Entonces, eran, como digo, personas bastante preparadas en su materia. Pero, ¿qué ocurría? Cuando el niño nacía, si era varón, se le había, claro, toda una serie de palabras, se ofrecía a los 4 rumbos del universo, en fin, pero el cordón umbilical se cortaba y se hacía un pequeño envoltorio con él. Y como digo, si era varón, entonces se le entregaba a un guerrero de la familia. ¿Con qué fin? Pues para que cuando tuviera combate, guerra y demás, llevara aquel bultito y lo enterrara en el campo de batalla. ¿Qué se trataba de conseguir con esto? Pues que el niño tuviera tendencia a la guerra, a ser un guerrero valeroso, etcétera, para gloria del imperio mexica, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió si era niña? Igual, se tomaba el cordón umbilical, se hacía el bultito, pero se enterraba junto al fogón de la casa. Y esto se hacía con el fin igual de que hubiera una atracción, una especie de liga mágica para que la niña tuviera también una, digamos, un gusto por atender las cosas del hogar, de la casa, ¿verdad? Y aprender toda una serie de labores que debería hacer en su casa y demás, ¿no? Entonces ven cómo desde el momento del nacimiento está, digamos, observado qué es lo que se desea de tanto del varón como de la niña, ¿no? Uno, el guerrero. ¿Por qué? Porque el Estado mexica necesitaba de la expansión militar, de guerreros que fueran a conquistar otras áreas y que además esto traía aparejado la imposición de un tributo a los pueblos sojuzgados, tributo que era indispensable para la economía mexica, ¿no? Porque muchos de esos productos venían de tierras lejanas y no existían en el centro de México. Y además aplicaban mano de obra entre el tributo, según la región, podía ser caracoles de la costa, podían ser pieles de jaguar, vestidos de guerreros, en fin, toda una serie de productos que eran traídos hacia la sede del imperio, la cabeza que era Tenochtitlan, ¿no? Muchos de esos objetos traídos así, los hemos encontrado en las excavaciones del Templo Mayor. Se han excavado ya muchísimas ofrendas en las que hemos podido encontrar desde animales, el animal verdadero, además de pequeñas esculturas que los puedan representar, pero hemos encontrado los restos óseos de animales traídos de muy diferentes lugares, ¿no? Lobos del centro de México, pumas, águilas reales, pero también de otras regiones se han encontrado, vaya, hasta plumas
de diversas aves tropicales y de otro tipo, ¿no? Cocodrilos, o sea, una cantidad de materiales que eran colocadas en estas ofrendas en honor de sus dioses o del templo, ¿no? Entonces, esa importancia que tenía el guerrero además se manifestaba, la vemos presente en sus propios mitos, ¿no? Por lo general hay una beligerancia, un combate entre dioses por diferentes causas, y así lo leemos en la leyenda de los soles y lo leemos también en el mito de la guerra de Huitzilopochtli contra Coyolxauhqui, o sea, del sol contra la luna, en fin, de múltiples maneras. Entonces, el caso del guerrero, pues queda manifiesto que su presencia era fundamental. El sol diariamente luchaba, ¿verdad?, contra los poderes de la noche, contra la luna y las estrellas, contra Coyolxauhqui y los Censo-Huiznapa. Ahora, el papel de la mujer, obviamente que era importantísimo. Primero, era la paridora, ¿no? Y vemos cómo en el panteón mexica tenemos muchas deidades femeninas que representan a la mujer en diferentes aspectos. Les voy a dar un ejemplo. La luna, bueno, ya lo dije, era Coyolxauhqui, que tenía esa misión de combatir contra el sol diariamente, ¿no? Pero también tenemos a Tosi, ¿verdad?, nuestra abuela, ¿verdad?, una diosa matrona, y Coatlicue, todos han oído el nombre de la diosa por esta escultura monumental que está en el Museo de Antropología, y la Coatlicue tiene características de una deidad terrestre, pero es una deidad terrestre que pare dioses, que va a parir dioses. Y ella es la madre de Huitzilopochtli y es la madre de Coyolxauhqui, la luna. Entonces, ella, en su advocación de Tlaltecutli, que es otra deidad terrestre que tiene un aspecto masculino y uno femenino, en su característica como Tlaltecutli, señora o señor de la tierra, va a parir diariamente al sol para que éste salga y combata, ¿verdad?, con su luz y demás en contra de la noche, las estrellas y la luna misma, ¿no? Entonces ahí tienen como Coatlicue, como diosa terrestre, es paridora, ¿verdad? Y Tlaltecutli también es paridora y también devoradora, porque Tlaltecutli tiene la misión de comerse al sol al atardecer para parirlo por el oriente cada día, para que nazca para el combate. Entonces imagínense la importancia que tenía la presencia femenina, ¿no? Pues bien, entonces aquí pues vamos a poder observar cómo la educación de los niños mexicas, de las niñas, empezaba en la casa. O sea, en la casa desde pequeñitos ya eran, digamos, cuidados por los padres y demás, y también vemos cómo había castigos si no se cumplía con las razones que se les daban y demás. Castigos que podemos ver en el Códice Mendocino, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve al niño que está siendo picado con púas de maguey por haber transgredido alguna norma. También vemos cómo a la niña igual, si no se aplicaba en el telar, en el tejido, etcétera, o en otras quehaceres, si no hacía caso a su madre, a su padre, también había sanciones para ella. Y otras de las sanciones era, por ejemplo, acostarlos desnudo sobre lodo húmedo, ¿no? Ahí imagínense con el frío y todavía que te acuesten encima de este lodo acuoso y demás, pues era
bastante fuerte. Pero yo creo que el peor castigo era cuando tomaban chiles, los encendían y ponían al niño encima del humo, ¿verdad? Imagínense, del chile pues ha de haber sido algo terrible y demás. Pero en fin, pues eran normas. Nosotros hoy también aplicamos nuestras normas, ¿no? Y no falta el padre que le da de cinturonazos al niño, o lo castiga y ya no vas a ver televisión. O sea, hay sanciones para aquel niño, aquel jovencito que va a transgredir las normas de la casa y demás. Ahora bien, ¿qué era o cómo aconsejaban los padres a los hijos? Precisamente para que tuvieran, digamos, una vida recta conforme a sus pensamientos, ¿no? Pues resulta que Sahagún precisamente nos ha dado esta información maravillosa de cómo o de qué palabras utilizaban la madre para la hija y el padre para el hijo, ¿no? Entonces, voy a leerles algunos párrafos para que lo tengan directamente, diríamos, de Sahagún. Y, por ejemplo, tenemos cosas como la siguiente. Se le decía a la niña, por ejemplo, ¿no? Comienza luego a hacer lo que es de tu oficio, a hacer cacao, a moler el maíz, a hilar o a tejer. Mira que aprendas muy bien cómo se hace la comida y bebida para que sea bien hecha. Aprende muy bien a hacer la buena comida y buena bebida que se llama comer y beber delicado para los señores, y a solo ellos se da, y por esto se llama tetonal tlatocatlatcualitli, que quiere decir comida y bebida delicada, que a solo los señores y generosos les conviene. Y mira que con mucha diligencia y con toda curiosidad y aviso aprendas cómo se hace esta comida y bebida, que por esta vía serás honrada y amada y enriquecida, donde quiera que Dios te diere la suerte de tu casamiento. Y continúa diciéndole, y si por ventura vinieres a necesidad de pobreza, o sea, si te toca ser pobre, mira, aprende muy bien y con gran advertencia el oficio de las mujeres, que es hilar y tejer. Abre bien los ojos para ver cómo hacen delicada manera de tejer y de labrar, y de hacer las pinturas en las telas, y cómo ponen los colores, y cómo juntan los unos con los otros para que casen bien. Cómo se ponen las cañas entre una tela y la otra para que pase por en medio la lanzadera, ¿no? Por cierto que arqueológicamente hemos encontrado en Tlatelolco, encontramos muchos entierros femeninos digamos, en posición, lo que llamamos nosotros posición fetal, ¿no? O sea, con las piernas encogidas, ¿no? Y allí había inclusive fragmentos de tela y también estas lanzaderas hechas en madera que se habían conservado, imagínense, por 500 años y que pues eran, digamos, nos proporcionaban datos hasta de la madera en que habían estado hechos, ¿no? Entonces, sigo leyendo a Sahagún en las palabras que le dicen a la niña, ¿no? Hay una parte en que se señala lo siguiente: mira que no te des al deleite carnal, mira que no te arrojes sobre el estiércol y hediondez de la lujuria, y si has de venir a esto, más valdría que te murieras luego, ¿no? O sea, palabras bastante severas, ¿no? Si fuere bien dispuesto el que te demandare, recíbele, digamos. Ahora sí que un galán que se acercara. Y si fuese mal dispuesto y feo, no lo deseches. Pues pobre, ¿no? Toma aquel porque le envía Dios, y si no lo quisieses recibir, él burlará de ti, deshonrarte trabajando a ver tu cuerpo por mala vía, y después te pregonará por mala mujer, ¿no? Entonces ven ustedes
y es un poquito lo que estoy leyendo, es mucho más amplio, digamos, todos estos apercibimientos que se hacían, ¿no? También el padre se dirigía al hijo para aconsejarlo, ¿no? Y, por cierto, que eran un tanto diferentes cuando se trataba de los hijos de los nobles que de los hijos, digamos, de trabajadores, de carpinteros, de ceramistas, etcétera, ¿no? Siempre se les está recordando que a los nobles que son de cierto linaje, que recuerden a sus abuelos, que no los deshonren, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero decía yo como, por ejemplo, al hijo de una persona que no tenía muchos bienes, que era un trabajador, ¿verdad? Se le decía lo siguiente por parte del padre. Otra palabra quiero que oigas de mí, hijo muy amado, y nótala con gran diligencia. Sábete que has nacido en un tiempo muy trabajoso y en tiempo de mucha pobreza, porque yo, tu padre, estoy muy alcanzado, tengo mucha penuria. Aunque nuestros antepasados fueron grandes ricos, no heredamos de ellos aquella riqueza ni valor, mas antes tenemos gran falta de todas las cosas. La pobreza en la que se enseñorea y tiene sobre nosotros su principado. Somos tus padres ancianos y viejos y muy necesitados, ¿no? Entonces, claro, se le pide que siempre honre a la familia, que trabaje arduamente en su quehacer, en el que sea. El hecho es que llega un momento en que ya de jóvenes van a ingresar a cualquiera de las dos escuelas que existían, el Telpochcali o el Calmecac, ¿no? Estas escuelas, muchos investigadores han percibido que el Telpochcali era la escuela, la casa para educar a los jóvenes que no pertenecían a la nobleza. En cambio, el Calmecac estaba destinado para los muchachos, las muchachas también, que pertenecían o eran parte de la nobleza mexica, ¿no? Entonces, aquí vemos, y lo vemos en muchos casos, cómo había una estratificación social muy fuerte dentro de la sociedad mexica, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurría en estas escuelas? Pues nos señalan las crónicas como el Calmecac, que era ese lugar donde se iban a preparar, en donde se iba a tener una educación, pues, de la historia, de los libros sagrados, ¿no? De los Tonalama, de todos estos libros, de estos códices que los sacerdotes conocían muy, muy bien y transmitían a estos jóvenes, ¿no? Pero también se les inculcaba, digamos, ser muy rígidos, levantarse muy temprano para barrer, o sea, que era toda una disciplina que había en el Calmecac, igual en el Telpochcali, pero estamos ahora en el Calmecac, esta escuela para nobles mexicas, y en él, pues vemos que se daba una educación muy férrea, ¿verdad? Y había toda una serie de principios para, digamos, inculcarles todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a leerles una parte de Sagún en la cual el padre, los padres están ofreciendo al joven al Calmecac, a esta escuela. Y dice, ahora ve a aquel lugar donde te ofrecieron tu padre y tu madre, que se llama Calmecac, casa de lloro y de tristeza, donde los que allí se crían son labrados y agujereados, o sea, eh, se desperfora, dice, son perforados y agujereados como piedras preciosas,
y brotan y florecen como rosas. De allí salen como piedras preciosas y plumas ricas, sirviendo a nuestro Señor, y allí reciben su misericordia. En aquel lugar se crían los que rigen, o sea, los que van a tener el mando, ¿no? Señores y senadores y gente noble que tienen cargo de los pueblos. De allí salen los que poseen ahora los estrados y sillas, o sea, los cargos, los puestos importantes de la República, donde los pone y ordena nuestro Señor, que está en todo lugar, ¿no? O sea, ahí se preparaba esta nobleza, pero vean otro aspecto muy importante, porque de ahí salían los militares, los capitanes del ejército mexica. Sigue informándonos Sahagún. También los que están en los oficios militares, que tienen poder de matar y derramar sangre, allí se crearon. Por esto conviene, hijo mío muy amado, que vayas allí muy de voluntad y que no tengas afección a ninguna cosa de tu casa. Y no pienses, hijo, dentro de ti. Vive mi padre y mi madre, viven mis parientes, florece y abunda mi casa donde nací. Hay riquezas y mantenimientos. Tengo bien que comer y beber. Es lugar donde nací. Es lugar deleitoso y abundoso. No te recuerdes de ninguna de estas cosas, se le dice, ¿no? Oye lo que has de hacer, que es barrer y coger las barreduras y aderezar las cosas que están en casa. Hazte de levantar de mañana, velarás de noche. Lo que te fuere mandado harás, y el oficio que te dieren tomarás. Y cuando fuere menester saltar o correr para hacer algo, hacerlo haz. Andarás con ligereza, no seas perezoso, no serás pesado. Lo que te mandasen una vez, hazlo luego. Cuando te llamaren una sola vez, irás luego con ligereza y corriendo. No esperes que te llamen dos veces. Aunque no te llamen a ti, ve a donde llaman luego, corriendo, y harás de presto lo que te mandasen hacer, ¿no? Y así se le va inculcando en el Calmecac, pues toda esta serie de valores, de enseñanzas, ¿verdad? Pero como la guerra también está allí presente, como dice el texto, porque de ahí van a salir quienes dirijan las conquistas del imperio, ¿no? Otros aspectos era el de que a las niñas que también entraban a educarse a estas escuelas, dejaban su casa, en fin, de igual manera se les hacía ver que tenían que cumplir las órdenes, que tenían que barrer, que tenían que ser sumisas, en fin, toda una serie de aspectos con los cuales los maestros y las maestras, en el caso de ellas, las iban educando, los iban formando y demás, ¿no? Entonces, vemos cómo primero en la casa y luego estas escuelas tenían la misión de formar al futuro ciudadano mexica, ¿no? Y ahí estaban aprendiendo diferentes cosas, cantos, el cuicacali, en fin, toda una serie de conocimientos para que pudieran cumplir su función dentro de la sociedad. Es decir, es el papel que juegan nuestras escuelas, ¿no? Es decir, formar personas honradas, personas que hagan bien su trabajo, que cumplan y demás. Entonces, como ven, en el mundo prehispánico, y en este caso entre los mexicas, ¿verdad? Tenemos cómo todo eso era dado a través de estas instituciones que eran parte del Estado mexica. O sea, el Estado sostenía estas instituciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues pasaban allí algún tiempo, años inclusive, preparándose, formándose y demás con sus maestros, hasta que llegaba el momento del casamiento.
Entonces supone que para ese momento el joven o la joven ya estaban formados. Lo habían estado en su casa, ahora lo estuvieron en la escuela y por lo tanto ya eran, por decir así, aptos para el matrimonio. Y entonces venía todo, diríamos, el trámite, ¿verdad?, del matrimonio y el casamiento, ¿no? La perduración de lo que era, en cierta forma, el Estado mexica, ¿no? Y tenemos una lámina muy bonita realmente en el Códice Mendocino, en que la novia la traen cargando a la casa donde va a habitar con el novio, donde se va a casar con su novio, ¿no? Y entonces vemos el interior de la casa en donde están los padres de uno y los padres de la otra. Y en medio al fondo se ve el fogón, con además algún recipiente donde se ve una patita de guajolote, o, en fin, alimento para el momento de la boda. Y entonces sabemos cómo se hacía todo un ritual. Recuerden que, por lo menos en el caso del mexica, nos han legado a través de todas esas crónicas lo florido que era de hablar. El náhuatl por sí mismo ya es una lengua muy sonora, bella, en fin. Y aquí también vemos cómo toda ceremonia iba acompañada de enseñanzas, etcétera. Además, diríamos, con un cariño enorme. Por ejemplo, al momento que se daban cuenta que la joven quedaba embarazada, entonces la madre se dirigía a ella o la abuela y le decía, ¿no? Tú, palomita querida, que llevas en tu vientre una pluma preciosa, un chalchihuite, o sea, todos estos elementos de, digamos, que tenían una belleza en sí y un valor simbólico también, pues todas estas palabras se le decían, ¿no? Y vemos cómo en todos los actos de la vida, cuando ya oyeron las palabras cuando son jóvenes, ¿no? También en muchos de ellos, hijo mío, querido, o a ella, palomita, querida, mira, haz esto, no hagas esto, ¿no? O sea, todos estos consejos van tomando forma a lo largo de, digamos, de la adolescencia y hasta llegar a las escuelas y allí volvían a ser refrendadas por los maestros y maestras, ¿no? Hasta que ya salían, como yo comentaba, para el matrimonio. Entonces, ya ahí volvía a repetirse el ciclo, ¿verdad? Se casaban, tenían hijos, a su vez tendrían que educarlos en la casa primero, después ya en las escuelas, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, en el Tepochcali se aprendían también diversos oficios, ¿no? Además de que el padre en la casa, si el padre era un ceramista, un alfarero, o una persona dedicada a la carpintería, pues también el niño estaba ayudándolo, o sea, estaba también aprendiendo estos oficios que posteriormente iba a ejercer. Entonces también había allí una educación en cuanto al manejo de determinados instrumentos, cómo hacer bien determinado producto, ¿verdad? A las niñas, por ejemplo, se les aconsejaba, ¿no? Que ya oyeron ustedes, hay que saber tejer bien. Inclusive los españoles quedaron muy admirados cuando vieron que en el Palacio de Moctezuma, en lo que hoy es Palacio Nacional, estaban las mejores tejedoras, hilanderas, etcétera, que estaban allí haciendo sus telas y les admira cómo van entreverando las telas, el hilo, el algodón, etcétera, con plumas, ¿verdad? De diferentes colores, dándole tonalidad,
a las piezas y todo esto, ¿no? Entonces esas recomendaciones pues servían para crear buenos trabajadores en diferentes ramas. Acuérdense ustedes que había los que trabajaban las piedras duras, tanto de gran formato, por ejemplo, una cuatlico, una piedra del sol, ¿verdad? Era trabajada por escultores que se habían preparado para ello. Y así hasta una pequeña máscara, ¿verdad? O una pequeña orejera era trabajada con gran cuidado. Las conchas, los caracoles. En el proyecto Templo Mayor tenemos al que yo considero que es el mejor especialista en el estudio de las conchas, ¿no? Adrián Velázquez. Y Adrián, pues ha visto, inclusive ha reproducido objetos con sus alumnos en conchas y ha calculado las horas hombre de trabajo que se te empleaba para la elaboración de estos productos, porque además usa los instrumentos que se mencionan en las fuentes para la elaboración misma. O sea, es una arqueología experimental que ha resultado muy, muy interesante. Entonces, como ustedes ven, la sociedad mexica en general tenía pues toda esta preparación, y lo mismo ocurría en otras sociedades mesoamericanas. Ahí Fray Diego de Landa nos ha escrito sobre las cosas de Yucatán, y allí también relata algunos de los aspectos con los niños, cómo jugaban con arcos y flechas, etcétera, porque ese es otro aspecto. También aquí entre los mexicas vemos cómo están jugando inclusive con tepalcates, o sea, los pedacitos de una olla rota, con ellos jugaban, ¿no? Entonces se hace ver cómo eran parte de estos juegos, y había muchos juegos que ya después, ya de adultos, podrían inclusive ser muy socorridos, apostar en estos juegos y demás. O sea que, como ven, pues había mucho de lo que es también una sociedad moderna, nada más que dentro de su ámbito, dentro de su momento, ¿verdad? Y de toda una serie de aspectos. Esto pues nos permite saber cómo se formaba al joven, al niño, al joven en la sociedad mexica. Y también conocer cómo aquellos jóvenes que habían estudiado en cualquiera de las dos escuelas tenían una preparación militar. En el Tepozcali igualmente se les preparaba para la guerra, por eso el mexica podía armar en un día un ejército, porque su gente, el alfarero, el carpintero, el médico, lo que fuera, tenían preparación militar y podían en un momento dado engrosar las filas del ejército. Entonces, pues, ya no quiero agobiarlos más, pero lo que sí quiero dejar como mensaje es la importancia que la educación en todos los ámbitos y en todas las épocas ha jugado un papel fundamental para formar individuos, para dar conocimiento y que éste sea aplicado para bien de la sociedad en que se está dando. Pues muchas gracias, con esto culmino y a ver si acaso hay preguntas, ya Yasmín nos las hará saber. Muchas gracias. Doctor Matos, pues claro que tenemos muchísimas preguntas y pues ahí esperamos la comprensión de nuestros asistentes. Tal vez no les demos respuesta a todas, pero vamos a intentar avanzar en ellas. Así que vamos a empezar. Nos pregunta Glenda, además del Códice Mendocino, ¿hay algún otro códice que registre la forma de educar? Bueno, está el Florentino, que es el de Sahagún, en donde también trae muchísimas láminas, ¿verdad? Inclusive de la vida cotidiana, y ahí aparece
el que está ejerciendo determinado oficio, ¿verdad? Cómo está siendo ayudado para la elaboración de cosas y demás, ¿no? Entonces, yo diría que tanto el mendocino como el florentino, ¿verdad? De Sahagún, son fundamentales para poder entender esto. Ahora, en cuanto a la parte escrita, que ya es esta historia de las cosas de la Nueva España, de Sahagún, pues es fundamental. Son de donde tomé estos textos y también de los Huehuetlatoli que ha publicado Miguel León Portilla. Bien, nos pregunta aquí, Analisa tiene una duda muy grande, dice que le ayude por favor a responder, ya que tiene un debate con un grupo de estudiantes, y pregunta, ¿es cierto que todos los códices que existen fueron hechos después de la conquista? No. Mira, muchos lienzos y códices en efecto fueron hechos después de la conquista, pero también hay por lo menos 21, 22 códices que son prehispánicos. Entonces, digamos que para los mexicas, aunque se ha discutido que si es copia de otro y demás, pero tenemos el borbónico, que es muy importante porque además nos relata, digamos, las veintenas, los meses, con las ceremonias y demás. Es realmente muy importante. También está el Teleriano Remensis, en fin, hay varios que son, digamos, mexicas, pero quizá la mayoría de los códices auténticos prehispánicos pertenecen al grupo Mixteco Puebla, ¿verdad? Son códices del área mixteca y demás, y hay unos allí importantísimos. Por ejemplo, el Borgia, que actualmente está en la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y así, pues, podemos mencionar el Bodley, el Selden, en fin, hay bastantes códices que sí son prehispánicos. Por lo menos 21 de ellos lo son. Y el único que está en México es el colombino, por cierto. El único que está en la biblioteca, allí en el Museo Nacional de Antropología. Bien, vamos a hacer aquí una conjunción de preguntas que están relacionados. Dice, ¿existen menciones en las crónicas de que las mujeres asistieran a la escuela en Tenochtitlan? Y otra es, ¿a qué edad se casaban los jóvenes? ¿Y qué pasaba si un joven o señorita tenía tendencias homosexuales? Bueno, ya comenté cómo las niñas, conforme a los informantes de Sahagún, también iban a las escuelas, ¿verdad? Para tener ahí una serie de conocimientos, para ser parte en ocasiones del culto a los dioses, o sea, que sí había una, digamos, una preparación que se les daba y podemos leerlo en estos textos. Yo lo comenté en algún caso con cómo se les preparaba. Ahora, había cosas que estaban muy penadas, por ejemplo, el adulterio. El adulterio era castigado inclusive con la muerte, ¿no? Tanto al hombre y a la mujer que lo practicaban podían ser juzgados, ahorcados y apedreados, lapidados. Entonces sí era un aspecto importante de lo que los españoles llamaron la sodomía, o sea, toda esta cosa de la homosexualidad y demás, pues hay cierta información, pero tampoco es muy amplia. Torquemada, por ejemplo, nos da los aspectos de justicia, pero sobre todo en casos de adulterio y otras situaciones que se daban socialmente, ¿no?
Aquí comentan y preguntan, en uno de los artículos que usted hizo para la revista Estudios de Cultura Náhuatl, menciona que debe estudiarse al estudiante cultural mexica desde la estética. ¿Cómo sería esto posible? Ah, carambas, no me acuerdo qué fue lo que escribí, pero ¿quieres repetirme esa última parte? Claro, que en el artículo usted menciona que se debe estudiar al estudiante cultural mexica desde la estética. Y la persona pregunta, ¿cómo sería posible hacer ese estudio? Bueno, me imagino que se refiere porque yo he escrito que la estética, cuando los estudiosos del mundo prehispánico escriben sobre ella, pues tienen que partir de una serie de aspectos fundamentales, ¿no? Justino Fernández, Toussaint, o sea, hay muchos estudiosos de la estética y han profundizado en ella. O Gorman mismo, don Edmundo Gorman, gran historiador, en fin. Entonces, es muy importante estudiar la estética, las expresiones artísticas, ¿no? Y también ahí hay una dificultad muy fuerte, porque a veces encuentra uno que en un libro sobre el México antiguo hay un capítulo, el arte zapoteca o el arte de mexica o lo que fuera, ¿verdad? Y tratan el arte, pues, por piezas bonitas o cosas así, pero desde la posición occidental que tenemos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, el orden occidental para las expresiones estéticas no son compatibles con las expresiones prehispánicas. O sea, que es necesario estudiar esa estética, pero entender en qué mundo se dio, cómo se dio y por qué se dio. Entonces, decía Paul Weisten, por ejemplo, un gran estudioso del arte prehispánico, decía que había que tomar muy en cuenta el mito, porque en esas expresiones prehispánicas, muchas de las, por ejemplo, esculturas, pinturas, etcétera, venían del mito e iban al mito. Entonces hay que conocer la mitología para poder entender mucho mejor lo que son estas expresiones. Tenemos el caso de la Coatlicue. La Coatlicue, esta grande que se encontró en 1790, es una figura que siempre ha atraído, igual que la Piedra del Sol, y muchos, desde que apareció en 1790, han opinado sobre ella, ¿no? O sobre la piedra solar. Entonces, aquí sí es muy importante entender porque hay autores a los que les parece monstruosa, ¿no? Esta figura, o hay otras personas que inclusive se les hace una maravilla. Entonces hay que entrar un poco en ese mundo para poder explicarnos el porqué de determinadas manifestaciones. José Antonio Torres dice que si podría usted un poco explicarnos, hablarnos sobre el proceso de aprendizaje en cuanto a la agricultura, el entorno y la ecología, pues ya que eran los recursos naturales para esa época. Bueno, obviamente el campesino pues tenía un conocimiento importante del medio ambiente y del movimiento, digamos, de las etapas de lluvia y de sequía, del conocimiento de las plantas, en qué momento era adecuado sembrarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se le transmitía al hijo también, que iba a ser igualmente campesino. Entonces, toda esa importante enseñanza iba a repercutir precisamente en una mejor producción agrícola, además de que se acompañaba con, claro, con el apoyo de los dioses, ¿no? Había muchas deidades relacionadas con el agua, con la agricultura y con la tierra. Entonces, ahí tenemos, bueno, a Tlaloc
primerísimo lugar, ¿verdad? Dios de la lluvia, de la fertilidad, en fin, al cual se le honraba para que hubiera una buena lluvia. Se hacían determinadas ceremonias para que precisamente ayudaran a obtener una temporada de lluvia exitosa, porque eso repercutía obviamente en el crecimiento de las plantas. Ahora, yo he planteado algo que es lo siguiente. Acuérdense que más o menos son 6 meses de lluvia y 6 meses de seca, más o menos, ¿no? Entonces, en la época de secas en que no se podía sembrar y no iba a darse el cultivo, pues lo que se hacía era también emplear la guerra. La guerra era el suplemento económico para, como ya dijimos, para poder traer productos fuera de Tenochtitlan, entre ellos cargas de maíz, frijol, calabaza, que se le imponían al grupo conquistado. Entonces, todo esto pues era una enseñanza y claro, se recurría al apoyo de los dioses, en este caso del agua, Chalchiutlicue, ¿verdad? En fin, todas estas deidades, ¿no? Aquí nos preguntan que si solo los jóvenes de la nobleza indígena son los que podían asistir a estas escuelas, y también si usted ahora que podría darnos o mencionar algunos ejemplos sobre las diferencias que existen entre la escuela mexica con la escuela mexicana actual. Bueno, en primer lugar ya hablé que había una escuela para la gente, digamos, trabajadora, que era el Tepozcal, y otra que era el Calmeca para los nobles, ¿no? Y hasta leí ejemplos. Entonces, comparación entre aquellas antiguos tipos de enseñanza con el actual, pues en términos generales, nada más, porque en realidad eran sociedades muy diferentes. O sea, la sociedad actual mexicana, pues es una sociedad dentro de determinado ámbito económico, de pensamiento, etcétera, y en aquel momento también era muy diferente sus pensamientos, sus herramientas, sus fines, etcétera, ¿no? Sí, continuamos con las preguntas y los comentarios. A ver, tenemos aquí una. Doctor Matos, ¿hubo escuela para educar a las élites? Bueno, esto ya lo hablamos. Y que si sabe algo, nos puede mencionar algo sobre el caso de la educación en los Tarascos. ¿Si hubo algo similar? Bueno, sabemos, por ejemplo, entre los mayas a través de lo de Landa, entre los tarascos hay también fuentes y demás, pero realmente yo no me he especializado en eso, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿dónde se educaban los tlacuilos? ¿Había una escuela específica para ellos? Bueno, precisamente se supone que en estas escuelas que he mencionado también se preparaban para tejer, para pintar, como el caso de los tlacuilos, etcétera, ¿no? Pero también estas profesiones se ejercían de padre a hijo, o sea, que había una digamos, una educación dentro de determinados ramos en los cuales el joven participaba y se iba cada vez inclinando más hacia ser pintor o por ejemplo, poetas, ¿no? O cantores, como sabemos que también había especialistas en eso, ¿no? Muy bien, doctor Matos, pues hemos llegado ya con esto a la parte final de nuestra sesión del día de hoy, y pues voy a dejarle los micrófonos al doctor Martínez Barax para que cierre nuestra sesión.
Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias, Eduardo. Fascinante el recorrido que nos hiciste a través de las fuentes. A mí siempre me extraña una cosa con la historia mexicana, que basta con platicar las cosas de manera llana, tal como viene en las fuentes, para que sea bella y para que tenga interés y grandeza humana. Por cierto, esto también se ve, tu manejo de las fuentes, en el artículo que recientemente publicaste en Historia Mexicana sobre el lenguaje de la conquista, tal como aparece en Los Conquistadores. La historia mexicana tiene esta magia extraña, este carácter literario, esta belleza que la hace todavía más entrañable para nosotros los mexicanos. Eduardo, te felicitamos mucho y te agradecemos mucho tu plática de hoy sobre la educación entre los mexicas. Muchas gracias y pues habrá que invitar para que sigan todo el ciclo y vayan así entendiendo hasta el momento actual lo que es la educación desde la época prehispánica hasta nuestros momentos. Así es, justamente, pues agradecemos a todos nuestros espectadores que estuvieron aquí en nuestra transmisión, que están dando continuidad a nuestro ciclo, y recuerden que los esperamos el próximo 20 de abril con la conferencia de la doctora Pilar Gonzalvo, titulada La educación virreinal, tan presente y tan olvidada. Así que los esperamos aquí en nuestra próxima sesión, el próximo 20 de abril. Pues muchas gracias, doctor Matos, muchas gracias, doctor Martínez Barax, gracias a todos los que estuvieron siguiendo nuestra transmisión y pues nos encontramos en las próximas conferencias. Muchas gracias.